Les cuento que hoy cumplo 18 años de casado. Denle un aplauso a mi esposa. Fuerte aplauso para ella. Ustedes pueden preguntarse, ¿el aplauso es por el aguante? No, es que tiene buen gusto. Chiquita, preciosa. 18 años de casado, no de cansado. Porque casado es igual, ¿no, verdad? Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque me ha apoyado en todas las decisiones que ella ha tomado. ¿Ustedes creen que el matrimonio quite o otorgue libertad? ¿Ustedes qué creen? Que el matrimonio quite. De hecho, les tengo una foto de mi matrimonio. Bueno, de mi boda, ¿verdad? El matrimonio es antes, la boda es después. Hace 18 años, ¿cómo hemos cambiado, verdad? Dicen que los hombres maduran como la leche y las mujeres maduran como el vino. Mujeres cada vez más bellas. ¿Ustedes creen que el matrimonio nos haga más libres o menos libres? Menos libres. La primera voz que se levanta. Yo creo que depende del cónyuge. Depende del cónyuge. No es que el matrimonio sea el problema es el cónyuge llamado yo. Ese es el problema del matrimonio, el cónyuge llamado yo. Y hoy quiero tratar con ustedes a la luz de Romanos capítulo 7, cómo tener el mejor matrimonio en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren tener buenos matrimonios? ¿Cuántos quieren tener, wow, qué increíble, qué maravilloso? ¿Cuántos creen que no es la familia la base de la sociedad, sino es el matrimonio? ¿Cuántos creen que no es la familia, sino el matrimonio la base de la sociedad? Porque nos han dicho eso, que la familia es la base de la sociedad. Es el matrimonio. Sin matrimonio, mis amigos, no hay familia. ¿Y cómo está siendo atacado el matrimonio por todos lados, por todos los francos? De modo que quiero compartirles hoy, Pablo quiere compartirnos cómo tener el mejor matrimonio en nuestras vidas, cómo llevarnos bien con Dios, con otros, a la luz del capítulo 7 de Romanos. En su versículo, hoy comenzamos el capítulo 7 de Romanos. Vamos a leer hasta el verso 13 el día de hoy, del 1 al 13. ¿Cuántos están listos? Muy bien, pues permítame entonces comenzar la lectura de Romanos capítulo 7, versículo 1 al 13. El título de mi mensaje es cómo ir del ego al espíritu. Cómo ir del ego al espíritu. Y dice así, Romanos capítulo 7, en su versículo 1. Ignoran, hermanos, para Dios es muy importante la familia. Notan las palabras que usa Pablo, hermanos, el Padre, Jesús el Hijo Mayor. Dios describe a la iglesia como una familia. Para Dios son muy importantes las relaciones. No son razones, mis amigos, son relaciones. El mejor argumento no son las razones, es el amor. Dice Pablo, ignoran, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba. Queda libre de la ley. No estamos dando ninguna idea, mujeres, con este texto. Esto solamente Dios lo puede hacer, el que les haga libres. Mientras tanto, hagamos todo lo que nos competa para amar a nuestro cónyuge, a él. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley.
No solamente nos queremos morir o queremos que el otro se muera, pero no disfrutamos el matrimonio. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué pasa eso? Ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. ¿Cuántos hombres, mujeres, cuántos se casarían de nuevo si su cónyuge muriera? Miren que los están viendo. Pablo no nos des ideas. Interesante lo que dice Pablo, y bajo estas primeras páginas, bajo estos primeros versículos, quiero tratar una cuestión. La primera de ellas, quiero dividir el mensaje del ego al espíritu, quiero dividirlo en dos. La primera tiene que ver justamente con esto que nos habla Pablo, de vivir en la ley. Vivir bajo la ley es como un mal matrimonio. El problema no es el matrimonio, sino es vivir bajo la ley. Si tú y yo hoy tenemos problemas en nuestro matrimonio, no es por el matrimonio, es porque vivimos bajo la ley. Vivir bajo la ley es como un mal matrimonio. Y Pablo nos va a contrastar entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. ¿Y saben que la mayoría de nosotros vivimos bajo la ley? La mayoría de nosotros, aun y cuando estamos aquí, aun y cuando leemos la Biblia entre semana, aun y cuando oramos a Dios, la mayoría de nosotros, y no solamente nosotros, el mundo vive bajo la ley, no bajo la gracia. Vive bajo la ley, mis planes, lo que quiero, mi voluntad, así se hace. Vivimos bajo la ley, pero Jesús vino a sacarnos de la ley para que vivamos bajo la gracia. No lo pospongamos más, mis amados. Hay una grande diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Una inmensa diferencia, y la diferencia tú y yo la vemos en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Cuando era pequeño, tendría yo unos 12 años, mi papá era pastor de una iglesia. Y había un líder en aquella iglesia que era muy servicial, muy acomedido. Yo recuerdo que teniendo 10, 12 años, me encantaba escuchar a este hermano predicar. Predicaba de vez en cuando, él daba la escuela dominical. Y había adultos en la escuela dominical y yo era el único niño, porque me encantaba cómo predicaba, cómo enseñaba. Este hermano siempre sonriente, hablaba de una manera, tenía varios carros. Yo decía, yo quiero ser como ese hermano, tiene varios carros. Una vez nos dio un ride a mi familia y a mí y nos llevó en su carro y tenía un carro elegante, largo, y manejaba tan delicadamente. Y yo veía cómo manejaba. Yo decía, yo quiero ser como ese hermano. Tiene varios carros. Después me enteré que era mecánico. Y un día tenía 3 hijos más o menos de mi edad. Uno 3 años más grande, uno de mi edad y una joven más pequeña, pero eran de mi edad. Y un día este hermano me invita así a mí, tal vez porque era el único que le ponía atención de todos los que estaban en el grupo, me invita a mí, sí, a mí, me invita a ir a su casa a comer. Yo dije, ¿en serio? ¿Yo? Nada más yo, también mis hermanos. No, nada más yo. Sí, yo dije, qué padre, voy a estar jugando con sus hijos, voy a estar en su casa que tiene un jardín inmenso, va a haber un banquete. Yo esperaba ese día, ese domingo después del servicio, iría con este hermano a su casa a comer con su familia y estaba bien emocionado. Llegó ese día, terminó el servicio, nos dirigimos a su casa, llegamos a su casa, yo bien contento de estar en su casa, entramos a su sala. Y empezó el drama. Empezó este hombre a poner a cada hijo en su lugar, a decirle a la esposa lo que tenía que hacer. Entre tanto grito y y por qué y esto fue algo horrible. Fue algo horrible. Tan horrible fue que el hermano no se dio cuenta que yo lentamente me escabullí y me salí de la casa. Y recuerdo que me senté afuera de la casa, me recosté en la barda
y escuchaba, estaba la ventana abierta, escuchaba todos los gritos, todas las quejas, todos los mensajes que había escuchado durante tantos meses, resumidos en un minuto, mientras ellos se hablaban y se decían cosas. Yo afuera de la casa escuchando y escuchando y escuchando. Yo dije, ¿cuándo vamos a comer? Y tal vez tú conozcas de Dios, tal vez tú hasta versículos bíblicos te hayas memorizado, tal vez hasta Dios te haya hecho algún milagro, pero si en la semana, si en tus relaciones, tú puedes pensar más en tensión que en atención, quiero decirte que vives bajo la ley, no bajo la gracia. Si tus relaciones más cercanas se caracterizan por la estrechez, la rigidez, si estás pensando en lo que te hicieron o lo que tienes que decirles que hagan, quiero decirte que vives bajo la ley y no bajo la gracia. Si me descompones más de una vez en la semana por algo que alguien te hizo o por algún gesto de tu cónyuge o por algún arranque de tu niño, quiero decirte que no vives bajo la gracia, vives bajo la ley. Estaba leyendo hace unos días es una encuesta que hizo el grupo Gallup, es una empresa que se dedica a hacer encuestas, nada que ver con los cristianos, no van a la iglesia, creo. Y esta encuesta tomó varios grupos demográficos, clases altas, medias, bajas, varios grupos demográficos, sociodemográficos, y algo interesante, esto me impactó, algo interesante, y esto a la luz de la pandemia. Este estudio de Gallup encontró que de todos los grupos demográficos que existen, en la pandemia, en lo que fue la pandemia y en lo que estamos viviendo después de esta pandemia, la gente en general padeció ansiedad, depresión, estrés y desgaste emocional. Hoy las personas están muy cansadas, muy desgastadas, muy estresadas. Y se encontró en este estudio que el único grupo que no sufrió tanto desgaste emocional y que de hecho estaban sanos emocionalmente eran personas que iban a la iglesia cada semana. Yo no lo digo como pastor, lo dicen personas aplicadas al estudio de las estadísticas y estudios sociodemográficos, Gallup, los únicos no afectados, mis amigos, porque tal vez tú piensas, es que si yo tuviera otro cónyuge, si no me trataran así como me tratan en el trabajo, si me dieran en ese cambio que espero tantos años en el trabajo, si supieran todo lo que estoy pasando, tú sabrías por qué soy así. Y este estudio demostró que los únicos que no estaban siendo alterados por la pandemia eran personas que iban a la iglesia, cristianos comprometidos a la iglesia, eran los únicos no afectados de la pandemia. Mis amigos, fuera de Jesús y su gracia, tú y yo vamos a vivir el desgaste continuo de la ley. La ley te va a señalar, la gracia te va a acompañar. La ley te va a descalificar, la gracia te va a aceptar. Pero muchos hoy vivimos bajo la ley y a eso le llamamos cristianismo. De modo que quiero leerles una siguiente parte de este capítulo, el contraste. Vivir bajo la gracia hace un buen matrimonio y hace una buena relación con otros y nos hace estar bien con nosotros. De modo que dice Pablo en el versículo 4, dice Pablo, así sucede también con ustedes, hermanos míos, por estar unidos a Cristo. Por estar unidos a Cristo. Están muertos para la ley. Por estar unidos a Cristo. Están muertos para la ley.
Y esto a fin de que ahora estén unidos a aquel que resucitó de entre los muertos para producir buenos frutos para Dios. ¿Cuántos quieren dar fruto para Dios? ¿Cuántos quieren quedarse con la fruta? Imagínense en el jardín del Edén, Adán y Eva. Imaginen todo el relajo que se traen esos hombres, esos muchachos con tanta fruta. Dice Pablo, cuando vivíamos sin poder dominar nuestros deseos egoístas, la ley solo servía para que deseáramos más hacer esos deseos. Vean esto, cuando vivíamos sin poder dominar nuestros deseos egoístas, porque no estábamos unidos a Cristo, porque vivíamos bajo la ley, cuando vivíamos sin poder dominar nuestros deseos egoístas, ahora podemos dominarlos, ahora es posible dominarlos. La ley, vean esto, la ley, esa ley que queremos aplicar tan seguido, la ley solo servía, vean esto, ¿para qué me servía? ¿Me corregía la ley? ¿Para eso me servía? No, la ley servía para que deseáramos hacer más. ¿Cómo? Sí, la ley nos servía para que deseáramos hacer más esos deseos egoístas. ¡Wow! Pablo, no quiero echarle la culpa a la ley, pero chance la ley sea la culpable de que sea así. Y así, todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios y de otros. Nos mataba. Mataba nuestro propósito, mataba nuestra paz, mataba nuestro poder personal. Ahora en cambio, vean esto, ahora en cambio, ya no vivimos bajo la ley. Mis amigos, ya no somos prisioneros de la ley. Ya no somos prisioneros de la ley. Hemos sido liberados de la ley por lo que Cristo hizo por y para nosotros. Ya no es necesario, si les llegó la información de que ya no somos prisioneros de la ley. Tú y yo ya no necesitamos depender de la ley para saber quiénes somos, en el tener poder o querer para entonces entender quién soy. Ya no estamos bajo la ley. Ahora en cambio, muertos a la ley que nos tenía bajo su yugo. Si tú te has sentido cansado, tal vez sea porque vives bajo la ley. Yugo, vean esto, nos tenía bajo su yugo, asustados, azorados, apurados. Así nos tiene la ley. No sabemos ni por qué, pero estoy yo asustado por algo. Así nos tiene la ley. Hemos quedado liberados de ella y podemos servir a Dios. Antes decíamos que servíamos a Dios, pero nos servíamos a nosotros mismos por medio de la ley, poniendo a cada quien en su lugar. Nada más nos engañábamos. Pensábamos que servíamos a Dios, pensábamos que le estábamos haciendo un bien a alguien, lo estábamos dañando y siquiera darnos cuenta. Era nuestro ciego orgullo que nos llevaba a portarnos así. Y dice Pablo, nos ayuda a entender esto Pablo, no según la letra de la vieja ley, sino conforme a la nueva vida del Espíritu. Ya no tienes que vivir bajo la letra, la imposición, la declaración de quién te han dicho que eres, de lo que necesitas hacer. Tú ya no necesitas vivir así. Puedes vivir ahora conforme a la nueva vida del Espíritu. El Espíritu da vida, la letra solo mata. Mata tu amor por otros, mata el perdón hacia otros, mata el propósito de Dios en ti. De modo que ¿la ley será acaso entonces el problema? Que no haya leyes entonces. Abolemos las leyes. ¿Cuántos están de acuerdo que no haya leyes? Que no haya leyes. La ley es el problema. Que no haya leyes. Y de hecho, ¿cuántos consideran que debería ser un delito orinarse en la calle? ¿Cuántos consideran que debería ser un delito? Quiero preguntarles, ¿es una ley el no orinarse? ¿Es una ley? No es ninguna ley. ¿Por qué? Porque no queremos leyes. Cada quien que haga lo que quiera. No hay leyes, mis amigos, para quienes se orinan en las calles.
¿Hay leyes para el abuso de las drogas? De hecho, no debe, es lo que se está promoviendo, que cada quien fume en público, que cada quien se las truene rico, no hay problema. Se está aboliendo esa ley porque no queremos que nos restrinjan, porque pensamos que la ley es el problema. Les pregunto, ¿la ley entonces es el problema? ¿Por qué queremos evitar que nos digan lo que tenemos que hacer? Nos enoja cuando alguien nos dice lo que hemos hecho y que está mal. No, ¿cómo es posible? Nos enfurecemos. El enojo viene porque no queremos ley, mis amigos. Y el otro lado del enojo es la depresión. Quiero preguntarles entonces, si el problema no es la ley, y no resolvemos esto con menos leyes, entonces el problema será con más leyes. Hay que poner más leyes. Necesitamos más leyes, más control. Que usemos el tapaboca aún cuando vamos al baño. ¿Sí? Más leyes que nos restrinjan más. De por sí nos tienen controlados. ¿Cuántos creen que nos tienen controlados? Y va a aumentar el control, mis amigos. Va a aumentar cada día más el control. Entonces, si el problema no es la ley, ni más leyes, ni menos leyes, mis amigos, Pablo nos lo dice, de hecho, en este pasaje, la ley es buena. La ley es buena. El problema soy yo. La ley es buena. El problema soy yo. Dile a la persona que está a tu lado, la ley es buena. Y dile, sométete, por favor. Quiero darles 3 cosas de la ley, del por qué es buena. La ley refleja el carácter de Dios, el gran legislador. Dios creó las leyes y no las creó porque tuviera miedo de nosotros, de que nos fuéramos a descontrolar. La ley solo nos beneficia a nosotros. La ley nos protege. Dios, cuando pensó en la ley, pensó para que no te dañaras y no dañaras a otros. La ley es buena porque refleja el carácter del gran legislador. La ley es buena porque restringe el pecado. Si no hubiera leyes, mis amigos, muchas personas hablan del potencial y que tenemos potencial para destruirnos y para echar todo a perder. Gracias a Dios que hay leyes que nos limitan de echar todo a perder con nuestro gran potencial. Gracias a Dios, si no, esto ya se hubiera descompuesto desde hace mucho, esto ya no estaría desde hace mucho tiempo, si no fuera por las leyes que limitan la perversión, limitan la maldad. Y por último, la ley es buena porque revela, vean esto es muy particular. La ley es buena porque revela mi pecado. Tal vez algunos saben que mi papá, desde casi al inicio de la pandemia, tuvo un accidente, después se le complicó y de fechas para acá no hemos logrado estabilizarlo. Ha estado muy mal de salud y han sido cantidad de veces que lo hemos llevado a estudios, y un estudio en particular es el de la tomografía. Hay cosas que no se pueden ver a simple vista, que por más que saques la lengua y te bajen aquí el párpado para ver cómo estás, por más no se sabe, por más que hagas ejercicio y tomes vitaminas, no se sabe, y tienes que tener este tipo de estudios que van al nivel, mis amigos, van al nivel de la molécula, de la célula. Es increíble la tecnología. Días increíbles los que vivimos, donde podemos entender muchas cosas. Y bueno, llevamos a mi papá porque no sabía qué había. Imagínense, nada más les cuento lo último. Después de 3 doctores, neurólogos, a los que hemos ido, en donde cada uno tiene su diagnóstico y nada ha mejorado, todo se ha empeorado, el último neurólogo al que fuimos, porque queremos llevarlo a estudios superiores, ¿así se dice? Estudios superiores, me sonó como doctorado. Bueno, a otros estudios, al siglo XXI, queremos llevarlo al siglo XXI. Para poder llevarlo al siglo XXI tiene que ir con otro neurólogo, hacer otro trámite, y bueno, lo llevamos con el otro neurólogo. ¿Y sabe qué nos dice el otro neurólogo? Todo lo que les han dicho está equivocado.
tenemos que empezar nuevo tratamiento. No, ¿qué? Sí, el que dijo el que dijo, todos están mal, tenemos que empezar a hacer. No sé si llorar o reír, ¿qué hago? Bueno, entonces en esos estudios, para saber realmente qué es lo que hay, para ver qué hay, porque nadie sabe realmente lo que tiene. Bueno, el estudio reveló tales cosas y bueno, es esto y aquello. La ley, mis amigos, te dice lo que tienes, pero no te ayuda en lo que tienes. La ley te muestra todo el mal que hay en nosotros, pero no te ayuda en nada a cambiar ese mal. El problema es que la ley nos revela lo mal que estamos y ¿qué hacemos? Queremos cambiar. Y al querer tú y yo cambiar lo que la ley me muestra, tú y yo empeoramos porque queremos cambiar cuando no podemos cambiar. La ley solo nos muestra lo que tenemos que cumplir, pero no nos ayuda a cambiar. Pero cometemos ese grave error de que queremos cambiar o cumplir lo que la ley nos dice, cuando tú y yo sabemos que no podemos cumplir ni cambiar, pero optamos por ese camino fácil de querer cumplir y querer cambiar con lo que la ley nos dice. ¿Y qué pasa? Dice Pablo, nos ponemos peor. Deseamos peores cosas. La ley que pudo habernos ayudado termina dañándonos. De modo que quiero cerrar este mensaje y quiero darles opciones. ¿Quieren vivir bajo el pecado o bajo el Espíritu? ¿Quieren vivir bajo el pecado o bajo el Espíritu? ¿Saben de qué va a depender de que tú vivas bajo el pecado o bajo el Espíritu? Va a depender de cómo tú respondas al diagnóstico que la ley haga de ti. Ahí está toda la diferencia. Cómo tú vivas día a día, si vives en el pecado o vives en el Espíritu, va a depender cómo tú respondas al diagnóstico que la ley va a hacer de ti. De modo que veamos lo que dice Pablo. Vean esto, está increíble. ¿Quiere decir esto? ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? La culpa la tiene la ley. No puedo con la ley, por eso me descompongo. La ley, yo soy la ley. Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Otra versión dice, yo vivía muy tranquilamente, así dice otra versión, increíble. Yo vivía tranquilamente hasta que la ley me dijo que pecaba. Desde ese día ya no tengo tranquilidad. Hay personas que me dicen, ¿qué hago para comenzar la vida en Cristo? Y tengo muchas ganas y quiero hacer algo. Yo les digo, no hagas nada. Y se enojan y se van. No, yo quiero servir. No hagas nada. Lo que quiero que hagas es que leas la Biblia. Empieza por los evangelios y hacen todo menos leer la Biblia. Y hay una persona que sí realmente es honesta, empieza a leer la Biblia y me dice, no hombre, ya no quiero leer la Biblia. Salgo deprimido, salgo enojado. Ya no quiero saber de eso. Le digo, vas muy bien. Justamente es lo que Dios quiere. Enfrentarte con tu pecado, sacarte de tu comodidad, que te des cuenta de lo que hay mal en ti. Mis amigos, si tú lees la Biblia y no te has dado cuenta de cuán mal estás, no la estás leyendo bien. Si tú estás yendo a una iglesia y leyendo la Biblia y no te das cuenta de tu gran problema y de tu gran necesidad y cuán mal estás, tú sí ves, es lo que hacemos los cristianos, leemos la Biblia para juzgar a otros. Es lo que hacen los cristianos. Se memorizan versículos para predicárselos a otros. Se memorizan, subrayan la Biblia para todo lo que tiene. Ya preparé 3 capítulos, ya hice 3 mensajes. Estoy listo, Señor, para decirle todo lo mal que están y para darles cuenta de todos sus pecados. Es lo que, si tú y yo no nos damos cuenta del gran problema en el que estamos y nos damos cuenta de que no tenemos solución, si tú y yo no nos damos cuenta de la enfermedad, del pecado en nosotros, de modo que tú y yo nos dispongamos
estamos leyendo mal la Biblia. Dice Pablo, por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es codiciar. Hoy le llamamos ir de compras. Y que me daña, ven esto, y que me daña. Yo no sabría, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. ¿Sabían que todo en nuestra sociedad se mueve por la codicia? ¿Sabían eso? ¿Sabían que las redes sociales nos manipulan para comprar y compararnos? ¿Ya viste? ¿Ya viste la foto de la vecina? ¿Ya viste a dónde se fueron? Tú ni me sacas ni a Huitzilac. Ve, ya se descompuso todo ahí. Ese día ese fue el calabozo, el colapso en esa familia. Ay, no, mira, no hombre, mira, ve, sí, ya lo viste. ¿Qué, vieja? Ya viste a tu compañero, sí, del trabajo, ve, tiene un six-pack, tiene de estómago un lavadero. No sé por qué Dios te puso a ti un rotoplas. Ay, Señor, ¿por qué me castigas así? Solo para compararnos vamos a las redes sociales, vamos a las plazas a comprar para sentirnos mejor, vamos por la vida viendo qué no tenemos para trabajar, eso sí, para trabajar y esforzarnos y luchar por nuestros sueños para que entonces yo me sienta mejor que otro. Todo, mis amigos, todo en esta vida es competencia y envidia. El éxito de la gente por envidia. Quiero tener más que los demás, quiero saber más que los demás, quiero poder más que los demás. Pero yo no sabía que eso era pecado, sino hasta que finalmente reconocí que tenía un problema y empiezo a darme cuenta del problema que tengo. Por eso muchos no vienen a la iglesia, porque quieren evadir el problema, no quieren tratar con su problema, quieren ocultar su problema en mucho trabajo, en muchos planes, en muchas promesas, mientras menos, mis amigos. ¿Y cuántos saben que por más que ignoremos el problema no se va a ir? ¿Cuántos saben eso? Ojalá y si ignoráramos el problema, híjole, trabajando mucho y esforzándome mucho, esto va a desaparecer. El martirio que tengo de matrimonio y de familia, si los llevo a Disneylandia, esto va a cambiar. ¿Cuántos saben que esto no va a pasar? Pero vamos creyendo eso. Dice, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría poder, no tendría ese poder. ¿Tú quieres que alguien haga algo? ¿Saben? Los padres somos expertos. Bueno, no sé si estamos tan expertos, pero podemos usar la psicología inversa. ¿Tú quieres que haga algo tu hijo? Dile que no lo haga. Si quieres que se duerma temprano, dile, hijo, haz lo que quieras, duérmete hasta la madrugada, ya, ¿sí? Se va a dormir temprano. Si quieres que no pisen en tu jardín, pon un letrero que diga, así grande, que diga, vengan y pisen y hagan su picnic en este jardín, son bienvenidos. La gente va a alejarse de ese lugar, van a decir, no, ahí te van a hacer algo. Le pusieron algo al pasto, seguramente son gente mala, seguramente quieren hacerte caer en la trampa. No vayas, no les hagas caso. Hacemos lo que... Recuerdo que cuando era niño, en esas épocas de Navidad, de los recuerdos más gratos que tengo es con mi padre. Mi padre fue quien me enseñó a usar el fuego, porque le encantaba prender esas... ¿Cómo se llaman esas que prendes y sacan muchas chispitas? No, cebollitas no. Son varitas. Luces de bengala. Mi papá no nos llevaba regalos, pero nos compraba luces de bengala. En Navidad tenemos muchas luces de bengala. Para que salgamos al jardín y disfrutemos y celebremos la Navidad. Y me encantaba prender luces de bengala. Y llevaba a veces mi papá esas luces que eran bien largas. Y esas duraban como media hora. Y ahí estábamos todos alrededor de la luz de bengala y jugando. Me encantaba. Y mi papá una vez me dijo, hijo, escúchame bien.
el fuego no es un juego. Esto no se usa para quemar, ni para hacer incendios. Yo dije, incendios. Qué buenas ideas me das, papá. Y desde ahí vi a mi casa como un gran bosque. Dije, voy a hacer una fogata por ahí. Gracias, papá, no sé qué harías sin tus buenos consejos. Mi papá me decía, no uses el fuego, y yo lo tomé como un consejo. Entonces pasó el tiempo y recuerdo que vivíamos en una casa rentada ya en la ciudad de Oaxaca, y era muy grande esa casa. No sé si porque no teníamos ni sala ni comedor, o realmente era porque era muy grande. Y recuerdo que yo dije un día, voy a hacer una excursión. Era muy imaginativo. Dije, voy a hacer una excursión, de modo que busqué un palo de escoba y tomé el ejemplo del Chavo del Ocho, le puse una sábana en el extremo y dije, voy a darme una vuelta por la casa, voy a buscar mi cueva. Y así me fui por la casa buscando mi cueva. No encontré ninguna cueva, pero encontré un gallinero. Bueno, no es un gallinero, es el corral donde cuidaban a mi hermanita, un corralito. Y dije, ahí está mi cueva. Me gusta esa cueva. De modo que agarré el corralito, lo acosté a la pared y la sábana que llevaba en la punta de la escoba la usé para cubrir el gallinero. Y dije, ya tengo cueva. Eso sí que es una excursión. Me estoy divirtiendo, papá. Y yo dije, tal vez mi papá no crea que sea capaz yo de manejar, cree que puedo equivocar y hacer un desastre, pero yo no quiero hacer nada de eso, papá. Yo solamente quiero prender una fogata aquí en mi cueva. De modo que dije, voy a hacer una fogata aquí en mi cueva. De modo que me metí debajo del corral con la sábana cubriéndolo. Puse ahí, me había llevado en mi mochilita unas revistas que tenía mi papá de National Geographic, porque me gusta, me encanta ver el bosque. Y bueno, dije, voy a estar en el bosque, me voy a llevar estas revistas. De modo que usé esas revistas como leña, las puse las revistas ahí. Y dije, está todo listo para celebrar y festejar la Navidad. Voy a prender mi fogata. Tenía 6 años. Si tú ya tienes 40 y piensas hacer algo parecido, no lo hagas. No estoy dando consejos. Y prendí mi fogata. Estaba ahí muy contento. Y estaba ahí con la fogata. En eso quise ver si no había llegado algún oso fuera. Me salí y como buen niño me puse también a explorar. Y me olvidé que había dejado la fogata en mi cueva. Al rato escucho gritos. Así, gritos despavoridos. Se está quemando la casa. ¿Qué? Se está quemando la casa. Mi papá y mi mamá corriendo. Se está quemando la casa. Yo digo, ¿pero dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Mi cueva se estaba quemando y eso ya había causado un incendio en la recámara. Mi papá dijo, mi hijo la está haciendo de explorador. ¿Y saben qué hizo mi papá? En lugar de ir a apagar el incendio, ¿saben qué hizo? Me fue a buscar. No, yo no entendía por qué me fue a buscar. La cuestión era apagar el incendio, no irme a buscar. Que me va a buscar como si yo hubiera sido el causante del incendio. Me anda buscando mi papá. Y digo, no, este me quiere pegar. Este me quiere pegar. Entonces lo que hice yo fue tomar una cubeta que tenía. Y como pensé que me quería pegar, que le aviento la cubeta. Yo dije, te quiero ayudar, papá. Era para que apagues el fuego. Le aventé la cubeta. Mi papá que se agacha. Y la cubeta va a dar al tenemos un ventanal. Va a dar al ventanal y adiós ventanal. No solamente era fuego, ahora era viento alimentando el fuego. Eso ya era un caos total. Digo, papá, te quiero ayudar, lleva la cubeta, ¿por qué no la agarras? Mi papá, viendo, apaga el incendio finalmente. Adiós corral de mi hermanita. Hasta ahorita me lo recuerda. Y sabe, Pablo habla de una manera muy personal. Pablo dice, yo no sabía que era codiciar hasta que codicié. Y tal vez para mí sea el provocar incendios mi problema. Para Pablo tal vez sea codiciar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Porque todos tenemos un problema que hemos querido apagar y que por más que queremos apagarlo, más se ha hecho, más ha crecido, más nos está quemando
y tú ya no sabes cómo controlar eso. Tú ya no sabes cómo apagar eso. Tu vida está en fuego y no es del Espíritu. Te andas quemando y no es del Espíritu. De modo que para terminar quiero leerles los 10 mandamientos. Bueno, no los vamos a leer porque son 10 y no vamos a tardar mucho. Quiero que los veas, están aquí. Son 10 mandamientos y quiero que me digas cuál es tu problema de estos 10 mandamientos. ¿Puedes verlos? Está el de no mentir, tal vez. Robar, no robar. Tal vez sea eso, no robar. El cuarto, descansarás. Tendrás un día de descanso. ¿Cuántos no pueden descansar? Aún en el domingo están ansiosos de ya, ¿a qué os va a acabar? Y vean, quiero que vean esos 10 mandamientos. El de no adulterarás, tal vez. Y fíjense, Jesús lo bajó aún más, porque aquí dice solamente no adulterarás. Jesús dice que si tan solo deseas a una mujer, imagínense, ya perdí, ¿no? Descalificado. ¿Cuántos están descalificados? Todavía ni comienzo, Señor, ya estoy perdido. Dice, si tan solo, pero Señor, yo nada más las veo en el internet. Cuentan también como adulterio la pornografía. No necesitamos ir al internet. Yo con el catálogo que me envían de Avon. Díganme, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? Y quiero precisar algo. Pablo puedo decirles que había cumplido los 9 mandamientos. Pablo, de hecho en Filipenses lo puedes leer, Pablo dice, yo soy irreprensible en la ley. La he cumplido al pie de la letra. Mandamiento 1, check. 2, check. 3, check. 4, check. 5, check. 6, check. 7, check. 8, check. 9, check. Todos los he cumplido. Pablo así decía y los había cumplido. Era perfecto el ingrato. ¿Y saben por qué Pablo menciona el último? No codiciarás. ¿Saben por qué lo menciona Pablo? Porque era el único que no cumplía. ¿Saben por qué es difícil no codiciar? Porque no robar, no adulterar, todos se notan. Todos se notan. El de no codiciar no se nota. Tú no sabes que alguien está codiciando. Dice de hecho Éxodo, no codiciarás la casa de tu vecino, no codiciarás la mujer de tu vecino, así dice Éxodo. ¿Cuántos no están hoy cansados por querer tener una casa como la del vecino? Pero no lo tomamos como malo, lo tomamos como progreso y hasta presionamos. Quiero esa casa, apúrale, inútil. Lo tomamos como progreso, pero nadie se da cuenta de que estamos cumpliendo nuestros sueños porque es interno. Pero ¿saben quién sí se da cuenta? ¿Saben quién sí se da cuenta? ¿Saben a quién no podemos engañar? ¿Saben? Pablo había cumplido todo menos el 10º. No codiciarás. Él quería ser el primero. Él no se dejaba de nadie. Él ponía a todos en su lugar. Él era el perfecto. Él era el que tenía más conocía, más sabía, más tenía. Él era perfecto por fuera, pero por dentro se estaba muriendo. De modo que, permíteme concluir este pasaje, dice Pablo acerca de nuestro real problema, que es y la ley. Vean, usamos la ley para nuestro bien. Pensamos que nos va a ayudar la ley. Pensamos que la ley la vamos a aplicar. Y nos olvidamos que al querer usar la ley, terminamos siendo usados por el orgullo, el ego, la envidia, la codicia.
la depresión, la ansiedad. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si leemos juntos este último versículo? ¿Qué les parece si lo leemos en voz alta y a una voz lo leemos juntos? Creo que puede servirnos increíblemente, porque en esta semana tú te vas a sentir presionado. En esta semana tú vas a querer cambiar las cosas. Dice Pablo, ¿qué les parece si lo leemos juntos? 1, 2, 3. El pecado se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Lo leemos de nuevo. El pecado se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Hay algo en tu vida que necesitas tratar y la ley te lo está evidenciando. Tú puedes culpar a la gente, enojarte, puedes salir corriendo y echar pestes, pero ¿sabes qué va a pasar? Se va a poner peor eso. Si antes era un pecado, ahora van a ser 2, 3, 5 pecados. Pero si ante lo que dice la ley tú lo reconoces y dices, Señor, necesito cambiar, necesito tu ayuda. Si tú lo reconoces y tú das un paso para confiar, ¿sabes qué va a pasar? El mismo Dios va a venirte a ayudar. Si tú hoy reconoces ese problema que tienes, si le das vuelta, si lo pospones, no creas que se va a desaparecer, se va a empeorar. Pero si ante lo que dice la ley tú lo reconoces, porque la ley no es el fin, la ley es un medio, la ley no quiere salvarte, te señala el pecado para que corras al Salvador, para que te des cuenta que no puedes y te rindas al que sí puede. Cada vez que tú sientas que caes, no es para que ahora sí voy a hacerlo, ahora sí voy a cumplir, ahora sí voy a cambiar. Nos engañamos. Es para que reconozcas el problema, te abras y vengas al Salvador por un cambio radical. Padre, te pido perdón porque tantos años hice mal a mi matrimonio. Tantos años fui un controlador, un manipulador, un engañador, y lastimé a mi esposa, lastimé a mis hijos. Y si no hubiera sido por tu intervención, Señor, todo ya estaría perdido. Y Padre, yo te pido por cada uno de mis amigos que tal vez puedan estar en una situación como la que yo estuve, en donde veía a mi cónyuge como mi enemigo, en donde veía a mi familia como el problema, en donde veía a otros como los culpables y no enfrentaba mi pecado. Te pido, Señor, porque, Señor, para que tengas misericordia. Tengas misericordia. No podemos, Señor. Nos ocultamos, nos engañamos. No podemos, Señor. Prometemos y nos ayudamos, pero no podemos. Te necesitamos. Te necesitamos. Nos rendimos como somos, como estamos. No queremos cambiar porque no podemos cambiar. Ayúdanos. Nos rendimos a ti hasta donde entendemos, hasta donde comprendemos. Señor, te decimos, sí, haz tu voluntad en mi vida. Sí, Señor, toma mi vida, toma mi pecado, te entrego mi pecado, que es lo único que puedo realmente entregarte a ti. Ni mi servicio, ni mi dinero, ni mi tiempo, nada es mío, todo es tuyo. Lo que sí es plenamente mío, lo que yo sí he hecho plenamente, es mi pecado.
Te lo entrego, Señor. Te lo entrego. Dame tu Espíritu. Espíritu Santo, lléname. Lléname con tu Espíritu. Quiero vivir bajo la gracia. Quiero amar como tú me amas. Quiero dar como tú me das. Quiero servir como tú me sirves. Hoy y también mañana. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a aquel que reina?